Muy buenos días, mis amados hermanos. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este domingo primer domingo del mes de octubre, mes de la Reforma. Sean todos altamente bienvenidos. Le honramos a nuestro Dios porque Él nos presta la vida, nos da la salud, nos da las fuerzas y lo necesario para que el día de hoy, unidos, ustedes desde sus casas, nosotros desde esta casa, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Estemos ahí atentos, hermanos. Hay varios motivos por los cuales reunirnos el día de hoy. Primeramente, para honrar, alabar, glorificar el nombre de Dios, y también, hermanos, para poner en las manos de Dios las necesidades de nuestros prójimos, de nuestros hermanos. Estar orando por los médicos, por el hermano Ramón, estar orando por la recuperación de Charlie, el cual fue el día de ayer intervenido en su nariz, fosas nasales, y hay mucho más por qué orar, cantar, leer la palabra de nuestro Dios, escuchar el sermón del día de hoy, y de esta manera ser bendecidos por Dios, por su presencia. Así que, mis hermanos, les invito a que tomen su lugar, el que ustedes han dispuesto ya en sus hogares, y vamos a iniciar este culto. Mando un abrazo a todos mis hermanos adultos mayores, especialmente el día de hoy a mi hermana Lucy y a mi hermana Cristina. Dios les bendiga abundantemente. Vamos a iniciar con el culto del día de hoy, haciendo una oración de invocación y de ofrecimiento, y dejamos este lugar para que nos dirijan con la alabanza. Amantísimo Padre, gracias te damos por este día, el cual tú nos prestas la vida, y te rogamos, Señor, que recibas la gloria, que recibas la honra y que recibas la alabanza. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos o en sus coches, o desde donde ellos se encuentren el día de hoy, y que han de unirse a esta transmisión y que han de participar de este culto a través de este medio. Así que te rogamos que les bendigas abundantemente y que tú recibas toda la gloria y toda la alabanza y toda la honra, Señor. Bendecimos y exaltamos tu bendito y santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dejar este lugar. Vamos a entonar a nuestro Dios con alegría. Vamos a cantar este himno número 409, Abba Padre. Aquí cantando juntos como familia, unidos dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando aquí cantando juntos como familia, unidos dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando
Padre Santo, gracias Señor te damos por este hermoso momento que tú nos permites, Padre, estar delante de ti y cantarte, Señor, Abba Padre, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir la adoración, de recibir la alabanza, Padre eterno. Y a ti, Señor, te ofrecemos este culto, Padre, y queremos pedirte, Señor, que venimos delante de ti, Padre, con un corazón contrito y humillado, Señor, delante de ti, para pedirte, Señor, que también perdones, Señor, nuestras ofensas, Padre. Perdónanos, Padre Santo, porque día a día, Señor, te ofendemos, día a día, Señor, hacemos lo malo delante de ti, Padre Santo. Y hoy queremos, Señor, venir delante de ti, Padre, pero no sin antes, Señor, confesar, Padre, nuestros pecados, confesarte, Señor, que cada día te ofendemos, que cada día, Señor, fallamos, Padre bendito, que cada día, Señor, te fallamos, Señor, al no leer tu palabra, Señor, al no consagrar nuestra vida, Señor, a ti, Padre Santo. Te quiero pedir, Señor, que tengas misericordia, Señor, de nosotros, Padre eterno, en este momento, Señor, y que perdones, Padre, nuestras faltas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, oramos. Amén, Señor. Vamos a entonar el himno número 96. Límpiame, Señor, de toda mi maldad, borra mi pecado, dame santidad. Vamos a decirle al Señor estas palabras. Límpiame, Señor, de toda mi maldad, borra mi pecado, dame santidad. Quiero por tu sangre el perdón gozar. Límpiame, Señor, para adorar. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Sé que no busqué hacer tu voluntad. Te confieso, Cristo, que rebelde fui. Límpiame, Señor, acudo a ti. Límpiame, Señor, tu voz escucharé. Con humilde corazón te seguiré. En sinceridad te quiero alabar. Libre estoy, Señor, para adorar. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios y vamos a prepararnos ahora para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y vamos a entonar este himno número 143. Cristo es la peña. Dice este himno: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca al alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Y este agua de vida vamos a escuchar en este momento y vamos a poner toda nuestra atención y nuestro ser para escuchar esa palabra.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Amén. Vamos a pedirle a los pequeños que pasen. Vamos a orar por ellos, a pedirle a Dios que Él sea con ellos cada día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por estos niños que tú tienes aquí, Señor, delante de ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú has guardado sus vidas, has cuidado a cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Padre, que sigas así, Señor, cuidando sus vidas, Padre, que ellos sigan, Señor, también creciendo en ti, en tu conocimiento, Padre. Que te busquen cada día, Señor, que te honren, Señor, que anhelen, Señor, estar en tu presencia, Señor, y buscar tu rostro, Padre. Te pedimos, Señor, por sus padres, Señor, que sean ese ejemplo que ellos necesitan para su diario vivir, Señor, y que ellos puedan también guiarlos, Señor, a tu palabra, Padre, cada día, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios y vamos a estar atentos.
Abrimos, hermanos, la palabra de nuestro Dios ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 5, versículo 12. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a abordar el tema de el artículo número 15 de la Confesión de los Países Bajos. Insisto, así se llama, Confesión de los Países Bajos. En nuestros días se conoce como confesión belga, por tratarse de actualmente ese territorio de Bélgica. Pero inicialmente, cuando fue escrito por Guido de Brès, ahí fue en los Países Bajos, y así es como nos referimos al artículo, a la confesión. Es la confesión de los Países Bajos, en el artículo número 15, que dice de la siguiente manera. Tengamos ahí Romanos capítulo 5, versículo 12. Mientras yo le voy a dar lectura al artículo que corresponde al día de hoy. El artículo que corresponde al día de hoy, artículo número 15, dice así: creemos que por la desobediencia de Adán, el pecado original se ha extendido a toda la raza humana. Ahí les pido, hermanos, que por favor tengan Romanos 5:12 y Romanos 5:14. Continúa con la lectura. Creemos que por la desobediencia de Adán el pecado original se ha extendido a toda la raza humana, el cual es una depravación de toda la naturaleza y un defecto hereditario, con lo que aún los niños pequeños son contaminados en el seno de su madre, y que producen en el hombre toda clase de pecados, estando en él como una raíz de estos últimos. Y por eso el pecado original es tan repugnante y abominado por Dios, que es suficiente para condenar a la generación humana. Y este pecado original no es del todo anulado, ni enteramente extirpado, ni aún por el bautismo, ya que de ahí surge siempre el pecado como corriente subterránea, al igual que de una fuente impura, si bien a los hijos de Dios no les es imputado para condenación, sino que les es perdonado por su gracia y misericordia, no para dominarse tranquilamente en el pecado, para no dormirse tranquilamente en el pecado, sino para que la sensación de esta corrupción haga a los creyentes gemir frecuentemente, deseando ser librados de este cuerpo de muerte. Y en esto rechazamos el error de los pelagianos que dicen que este pecado no es sino una imitación. Ahí está, hermanos. El pecado no es solamente una imitación. Vamos a profundizar en ello en un momento más. Oremos. Padre, gracias por tu palabra reflejada en este artículo, que en aquella época la iglesia, por la necesidad de las corrientes filosóficas que estaban minando la iglesia, tuvieron que hacer. Gracias, Señor, porque a través de este punto doctrinal en el cual vemos al pecado como la fuente de nuestra separación, de nuestra comunión contigo, y, Señor, también vemos las consecuencias de él en nuestra vida. No lo negamos, porque no es cuestión de un ambiente, sino es una cuestión que inició con la desobediencia de Adán. Te rogamos, pues, Señor, que nos ayudes a entender y a venir a tu presencia, a venir rendidos a ti,
en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así, vamos a leerle todos juntos en voz alta. 1, 2, 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amados hermanos, quiero definir muerte, o quisiera tratar de definir muerte. Ya lo hemos hecho o lo hemos intentado en otras ocasiones, pero quiero que meditemos un momento, porque muerte, la palabra muerte significa separación. Cuando decimos que alguien murió es porque hay una separación. Es decir, cuando nosotros vemos que alguien murió, lo que vamos a constatar de él es que no tenga aliento, que no esté respirando. Es esa separación. Cuando alguien muere es porque se separa el aliento de vida, su nefe, su rúa, es separado de sí mismo, se separa. Entonces ya no hay vida. Eso es aplicado ahí a la muerte física. Pero también hay una muerte espiritual, aquella separación que existe entre Dios y el hombre, consecuencia del pecado. A eso también se le llama muerte. Entonces el hombre, cuando peca, tiene la consecuencia que es la muerte, una muerte espiritual por un lado, que ya vimos también en otro momento, y por otro lado una muerte física. Es decir, está separado de Dios. Por lo tanto, 1, hay una enemistad. 2, hay una maldición de muerte. Y 3, hay una esclavitud al pecado. Así que esa es muerte. Y por otra parte, decimos muerte también a la separación del aliento de vida que nos mantiene vivos de nosotros. Ese aliento de vida sale, ese oxígeno, ese aire sale, y entonces dejamos nosotros de vivir. Y las dos cosas se aplican. Hay una separación después del pecado, después de que Adán y Eva pecan, hay una separación de la comunión entre Dios y el hombre. A partir de ese momento el hombre empieza a envejecer y está destinado a morir. 70, 80 años máximo su vida, y con todo eso cansancio y dolor y fatiga. Pero también cuando hablamos de la muerte lo aplicamos a todo aquello que es infructífero. Cuando una mujer, perdónenme hermanos que utilice esta parte, pero en la antigüedad incluso se recalcaba así: cuando una mujer no podía dar a luz un hijo, pues se le recriminaba por no ser mujer, es decir, estar muerta, no produce. También se aplica a la tierra en ese sentido, una tierra que no produce, que no da milpa, que no da maíz, que no da sorgo, que no da cereales, que no da fruto, que no da plantas, es una tierra que está muerta. Y entonces la muerte también la podemos aplicar a muchas otras cosas, pero tiene que ver con esa separación de la vida. La vida ya no existe, la vida se separa, la vida se va. Así que por eso dice el texto así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, es decir, esa maldición, esa separación, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo, hermanos, tuve la bendición de conocer a un hombre de lejos, a un teólogo, un doctor, maestro de, ustedes saben, del doctor Víctor Cruz. Víctor, sí, Víctor Cruz, así se llama. Perdón, es que Víctor Hugo, me quería acordar del segundo nombre, Víctor Hugo Cruz Sarmiento, ¿sí? Eso es. El doctor Sproul,
o Sproul, espero que no me esté viendo, si no me va a corregir ahí. Sproul. S-P-R-O-U-L. Este hombre da una definición acerca del pecado original. Dice así, fíjese, la caída no es meramente una cuestión de deducción racional, es decir, no se tiene que racionalizar, no se tiene que razonar que hemos caído. Es un punto en el que en la revelación divina. O sea, la caída no es meramente una cuestión de deducción racional, es un punto en la revelación divina. Se refiere a lo que conocemos como el pecado original. El pecado original no se refiere principalmente al primer pecado o el pecado original cometido por Adán y Eva, sino más bien el pecado original se refiere al resultado del primer pecado. Ahí está. Más bien el pecado original se refiere al resultado del primer pecado. La corrupción de la raza humana, el pecado original, se refiere a la condición caída en la que estamos ya cuando nacemos. Perdón. Me encanta esta parte porque define claramente, ¿no? Cuando nosotros vemos tanta corrupción dentro de la raza humana, tanta maldad, y hacemos una analogía diciendo que no hay otro ser más corrupto como el ser humano, y lo decimos, y lo plasmamos en las películas, lo plasmamos en los dibujos, lo plasmamos en muchas cosas, plasmamos esa corrupción de la raza humana en muchas cosas. Las mismas civilizaciones, al ser exterminadas, muestran esta corrupción humana. ¿Cómo es posible que entre un hombre y otro hombre se maten? Eso está mostrando o está reflejando la corrupción del hombre. Eso es originado por el pecado que cometió Adán y Eva. El primer pecado origina eso. Es lo que dice aquí, la corrupción de la raza humana, punto. El pecado original se refiere a la condición caída en la que estamos ya cuando nacemos. Desde que nacemos en esa corrupción, en ese estado caído. Así que hay tres consecuencias en el pecado original. Hay tres consecuencias. La primera consecuencia es una separación, una enemistad que corta con la comunicación entre Dios y su criatura, nosotros. Y esto da como resultado la muerte, y la muerte que se hereda a los padres y a los hijos, de los padres a los hijos. La segunda consecuencia del pecado original es la muerte. Después de haber sido creados para vivir, ahora estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, destinados a regresar al polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Y la tercera consecuencia es la esclavitud al pecado, convirtiéndonos en hijos de Satanás, porque Satanás peca y peca desde el principio, y todos los que practican el pecado son hijos de vuestro padre el diablo. Así que, una vez más, mis amados hermanos, con la caída no es meramente pues
cuestión de razonarlo. La caída es una cuestión revelada de parte de Dios para con nosotros y se refiere a lo que conocemos como el pecado original. El pecado original no se refiere principalmente al primer pecado o al pecado original que cometió Adán y Eva, sino más bien el pecado original se refiere al resultado de ese primer pecado. El resultado de ese primer pecado es la separación con Dios. Segundo, la muerte. Y tercero, la esclavitud. Con todo esto, mis amados hermanos, la imagen de Dios en el hombre se deforma, se distorsiona. Se ve comprometido nuestro triple oficio con el cual fuimos creados, de servir a Dios, de cuidar de nuestro prójimo y administrar correctamente la creación, convirtiéndonos o convirtiéndose en idólatras, verdugos y explotadores, manifestándose estas estas cuestiones en la manifestación de su oficio en particular, donde, por ejemplo, mis amados hermanos, el juez, lejos de hacer justicia, se ve cometiendo injusticias, delitos. El profesor no hace discípulos, se conforma con su salario, y los padres abandonan a sus hijos. Y el día de hoy se ven en las calles las mujeres exigiendo su derecho a abortar, su derecho a matar, su derecho a truncar la vida, lejos de pensar que su responsabilidad es administrar su cuerpo para no cometer homicidio. Es decir, la mujer y el hombre es responsabilidad de su sexualidad y de su reproducción, no de Dios. Y el niño, el bebé, el feto, la nueva criatura, el embrión o la célula que acaba de ser fecundada, tiene derecho de vivir, como todos tenemos derecho a la vida. La mujer se ve siendo verdugo de su propio hijo, y esto es consecuencia del primer pecado. Veía, hermanos, en las noticias estas mujeres que están haciendo sus paros en la Ciudad de México, y vandalismos realmente. Estaban aventándole una botella de vidrio a un anciano. Estas mujeres que están exigiendo su derecho a matar, a abortar. Eso es consecuencia del pecado original. ¿Por qué? Porque ellos no han considerado, no han tomado en cuenta a Dios. Ese Dios que los hace responsables, que nos hace responsables de la reproducción. 2, están muertos. Por más que intentemos razonar con personas así, tendrán justificaciones y muy válidas para ellos. Y 3, son esclavas, son esclavos. ¿De qué? De sus propias concupiscencias, porque quieren practicar la sexualidad libremente, sin tener responsabilidades. No hablo de los abusos, de las violaciones, porque eso es calificado también por el pecado original. Y quien viola y quien abusa de su prójimo será juzgado también por Dios. ¿Pero por qué viola? ¿Por qué mata? Pues porque está enemistado con Dios. Porque en lugar de tener vida en su corazón hay muerte, y porque además es esclavo del pecado. Mis amados hermanos,
El pecado original, trayendo estas tres consecuencias, la humanidad las está viviendo una y otra y otra y otra vez. Le echamos la culpa a Dios. Decimos que a lo mejor ni existe, porque si Dios existiera, tendría que intervenir en nuestra desgracia. Sin embargo, nuestra desgracia no está en Dios, sino en el pecado. Y Dios sí interviene y seguirá interviniendo para que sus elegidos, sus escogidos, vengan al arrepentimiento y sean salvos. Pero estamos en el tema del pecado original. ¿Cómo es que es originado este pecado? Pues bien, todos lo sabemos. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Su libre albedrío, del cual hemos hablado, está limitado a esto: comer o no comer. No tenía derecho o posibilidad a una tercera opción, o una cuarta, o una quinta, o una sexta, octava, o décima, o mil. No. O obedece o desobedece. Ahí inicia la prueba, porque Dios entra en una relación de pacto con el hombre, con nosotros, cuando nos crea, cuando nos hace. Sin embargo, en esa libertad con la que Dios nos creó, esa libertad que yo la llamo capacidad de obedecer o capacidad de desobedecer. ¿A qué? A la voz de Dios. Esa capacidad con la que Dios nos creó, vino la serpiente y nos sedujo. Al ser seducidos por la serpiente, se rebelaron contra su creador al desobedecerle y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, surgiendo esa enemistad entre Dios y el hombre, dejando de ser su pueblo, pasando a ser pueblo del pecado, y a partir de esto toda su vida y todo su quehacer deshonran a Dios su creador. El hombre, por esa desobediencia y esa rebeldía, está destinado a morir, él y su descendencia. Pero antes de su muerte, cardos, ortigos habría en su vida que le harían recordar de esa enemistad con su creador. Así que si nos va mal, no es culpa de nuestro creador. Si nos va mal es por consecuencia de nuestras malas acciones. Ratifica San Pablo: la paga de pecado es muerte. Han hecho de Dios en este siglo XXI un mito, solo una historia que se contó cuando la civilización aún era muy joven, para dar respuesta al origen de su existencia. Afirma San Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Han puesto a la ciencia como el instrumento infalible
para comprobar lo cierto, lo falso, lo real o lo ficticio. Es en la misma iglesia, amados hermanos, donde también se llega, y no se debería, pero se llega a ver también esta tendencia egoísta y egocéntrica, al permitir que se filtren sutilmente estos pensamientos antidivinos, convirtiendo la predicación cristocéntrica en una predicación antropocéntrica. Claro, en el púlpito ya no se habla de Cristo, se habla del bienestar del hombre, y eso es haber quitado a Cristo y haber puesto al hombre. Es correcto que Dios quiere que el hombre sea feliz y viva bien, pero es a través de él, porque solamente a través de él el hombre puede alcanzar esa reconciliación, esa vida y esa libertad del pecado. Cuando el hombre cayó, entonces decimos que todo su quehacer se convirtió en vanidad. Aún el acto más moral a los ojos de la opinión pública es vano. Repito, hermanos, cuando el hombre cayó, todo su quehacer se convirtió en vanidad. Aún el acto más moral a los ojos de la opinión pública es vano. Ese acto moral está contaminado con intenciones pecaminosas, ocultas. Se hace por cualquier otro motivo, pero menos para honrar a Dios. El pecado es el que ha imposibilitado y esclavizado al hombre. Le ha quitado la capacidad de decidir correctamente, siendo totalmente su inclinación al mal, depravado en su totalidad, dejando de ser imagen de Dios, dejando de ser siervo de Dios, se han convertido en idólatras. Dejando de ser custodio de su prójimo, se han convertido en verdugos de su prójimo, y lejos de administrar correctamente la creación, se han convertido en explotadores de la misma. Mis hermanos amados, Dios puso, eso no lo podemos negar porque el artículo anterior ya lo vimos, que Dios puso al hombre en la creación para cultivarla, para labrarla, para cuidarla y administrarla correctamente. En el idioma hebreo encontramos la palabra mayordomo, es decir, todos nosotros somos mayordomos de la creación. Hacer al-Bait, que significa literalmente servidor de la casa. Este término a veces es traducido como gobernante y a veces como poseedor. Este oficio tan noble también fue corrompido. Con la caída, el hombre se convierte en ese explotador y en ese exterminador. El hombre ha acabado con especies animales, ha acabado con especies frutales, con especies vegetales. El hombre extermina y explota todo. De hecho, hermanos, vemos películas así en los Avengers, incluso muy fantasiosas, pero ahí está. El hombre dice está destinado a autodestruirse. Y dicen, sí, es cierto, es correcto, es egoísta, pero tiene algo bueno, puede aprender, pero su egoísmo no le permite aprender. Y lo vemos en muchas otras películas y en muchos otros libros, como se predice
que la aniquilación del hombre será por el mismo hombre, por la caída, hermanos. Contaminado y pervertido y pervirtiendo todo, contaminando y pervirtiendo todo, porque su corazón direccionalmente está desviado. Aprende, pero no aprende correctamente. ¿Sale? Escuchen, su corazón direccionalmente está desvirtuado, está desviado, pero a pesar de eso puede lograr ser buen administrador. Por eso les decía, aunque pueda lograr cosas, direccionalmente está mal. Puede desarrollar su mundo, el mundo que Dios creó, de manera correcta estructuralmente, porque va aprendiendo el propósito de cada cosa, pues Dios lo enseña a través de su creación. Por ejemplo, ustedes conocen a este hombre que, ustedes díganme, niños, ¿quién fue el que dibujó las hélices de un futuro helicóptero? Que hizo un dibujo y que le denominaron la Mona Lisa. Ese, Leonardo da Vinci. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, lo que él hizo él fue un buen administrador estructuralmente, porque al observar la creación descubrió que la creación tiene un orden, el orden que Dios le dio. Así que muchos de nosotros, los niños, y en la escuela nos enseñan de la eminencia de este hombre, y es correcto, pero su corazón estaba desviado. Su corazón no honraba a Dios. Iba contra la ley de Dios. Cuando en la ley de Dios dice que cualquier varón que se echa con varón no heredará el reino de los cielos. Ahí lo dice la Biblia. Y cualquiera que vaya contra la ley que Dios estableció, pues está contra Dios. Y Da Vinci era eso. Y aunque direccionalmente descubrió e impactó nuestro mundo, estructuralmente, direccionalmente estaba mal. Así que ese es producto del pecado original. Termino una vez más leyendo el artículo número 15. Les pido que ya en casa veamos las citas detenidamente. Dice así el artículo. Con esto termino el artículo número 15 acerca del pecado original. Estemos atentos en las próximas predicaciones, porque después de leer el artículo quiero decirles, hermanos amados, que el que viene a quitar la maldición del pecado es Cristo. Y si tú has experimentado esa maldición del pecado, si tú no has tenido amistad con Dios, si tú no has sentido a Dios hace mucho tiempo, si tú no has sentido su presencia, si no has tenido comunión con Él, si todo lo que haces te sale mal, y si eso que haces te avergüenza y no puedes dejar de hacerlo, necesitas a Cristo, porque todo eso es consecuencia del pecado original. Esa muerte que estás experimentando en lo que haces, esa falta de comunión con Dios que tienes, y esa esclavitud al pecado, porque no puedes dejar de hacer eso que haces, te hacen ver necesitado de Cristo. Tienes que venir a Cristo, hermano. El único que puede rescatarte de esas maldiciones es Cristo. Vamos a concluir con la lectura del artículo número 15. Creemos que por la desobediencia de Adán el pecado original se ha extendido a toda la raza humana, el cual es una depravación de toda la naturaleza en su defecto hereditario, y es un defecto hereditario, con lo que aún los niños pequeños son contaminados en el seno de su madre, y que producen en el hombre toda clase de pecados, estando en él como una raíz de estos últimos. Y por eso el pecado original es tan repugnante y abominado por Dios, que es suficiente para condenar a la generación humana,
de este pecado original no es del todo anulado, ni enteramente extirpado, ni aún por el bautismo, ya que de ahí surge siempre el pecado como corriente subterránea, al igual que de una fuente impura. Si bien a los hijos de Dios, ahí está, hermanos, si bien a los hijos de Dios no les es imputada para condenación, o sea, el pecado ya no lo tenemos para condenarnos, sino que les es perdonado por su gracia y por su misericordia, no para dormirse tranquilamente en el pecado, sino para que la sensación de esta corrupción haga a los hombres creyentes gemir frecuentemente, deseando ser librados de este cuerpo de muerte. Y en esto rechazamos el error de los pelagianos, que dicen que este pecado no es sino una imitación. Hermano, si tú aún no has sido perdonado por Dios, si aún no tienes comunión con Dios, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y buscar la gracia de Cristo. Y tú, hermano, si ya dices ser cristiano, si dices que Cristo mora en tu corazón, dejemos de pecar. Que el pecado produzca en nosotros una profunda sensación de repudio al pecado, de vergüenza ante Dios. Y humillados ante Él, clamemos misericordia. Hermano, nos conviene. Si Él nos perdona, entonces podemos entrar en comunión con Él, como lo vamos a hacer en este momento. Nos conviene. Si Él nos perdona, todas las cosas que hagamos nos saldrán bien. Nos conviene, porque eso que hacemos y no agrada a Dios, lo podremos dejar de hacer con la ayuda de Dios. Te invito a que vengas a las plantas de Cristo. Vamos a orar. Padre, te rogamos humildemente, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones, que nos enseñes a vivir correctamente en tu mundo. Toma, Padre, ahora que nos has perdonado, en tus manos la vida de los médicos de nuestra congregación, que están expuestos en esta pandemia porque atienden a personas con COVID o sin él. En tus manos ponemos la vida de Yair Santiago, de el médico Ramón Castro, del médico Víctor Manuel Carriles. La vida también del hijo de nuestro hermano Salvador Chacón, el cual es terapeuta, y te rogamos, Señor, que también tú le guardes de cualquier contagio. A las enfermeras y a todos los que se dedican, Señor, al cuidado de los enfermos, por esa comunión que podemos tener contigo y el perdón de pecados que nos has dado a través de tu Hijo. Podemos el día de hoy también ponerte en tus manos la vida de nuestros hermanos adultos mayores, nuestra hermana Lucila, nuestra hermana Ramoncita, nuestra hermana Pinita, nuestro hermano Jacobito, nuestra hermana Cristina, y todas nuestras hermanas, Señor, y hermanos que por su edad están expuestos. Y Padre, principalmente por nuestra hermana Pinita, que en estos meses ha caído 2 veces, ha lastimado, ha sufrido vértigo. Te rogamos
que le sanes completamente, Señor. También por la vida de mi hermano Enrique Trigueros, que ha estado enfermo, ha estado padeciendo, Señor. Guárdale, sánale, quítale toda enfermedad, todo padecimiento a él y a todos los enfermos de la congregación. Te rogamos por la salud de todos y cada uno, por la vida de nuestra hermana Fanny, de su esposo Oscar, de su hijito Nathan, de su abuelita, de sus padres, de toda su familia, Señor. En tus manos, Padre, está la recuperación de Carlos Ernesto. Gracias porque el día de ayer tú estuviste en su cirugía y el temor que él tenía fue disipado, Padre. Gracias porque le has sacado avante. Te ruego por su mami, por toda su familia, que tú le sigas bendiciendo. Especialmente te rogamos, Señor, por Anthony. Guárdalo en el hueco de tu mano santa y que Anthony tenga un encuentro personal contigo. Te rogamos, Señor, por Crisia, que iba a tener sus estudios porque estaba expuesta al COVID. Oramos el viernes por ella. El día de hoy te ratificamos, Padre, nuestra petición porque tú le guardes a la hermana de Charlie y que, Señor, también protejas a Carlos, el esposo de Crisia, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sanado a José Manuel, al tío de Cris y de Juanito. Pero, Padre, hoy nos acercamos para que tú fortalezcas la vida de toda la familia por la pérdida de la mamá de nuestro hermano José Manuel. Guárdalo, susténtalo, fortalécele. También la vida de mi hermana Irma la ponemos en tus manos. Ella ha tenido una cuarentena muchísimo más larga, Señor, porque antes de que entrara la cuarentena ella ya estaba en cuarentena. Te rogamos, Señor, que le des paciencia y fuerzas para salir avante. Señor, todos los enfermos y todos los que se están recuperando, te rogamos que lo sigan haciendo. Por la nuera de nuestra hermana, de nuestro hermano Víctor Manuel Carriles, quien dio a luz en esta semana pasada. Bendícele a Lulú, bendice a Carriles, bendice a su familia, bendice, Señor, a la nuera de nuestros hermanos, que Andrés se sienta altamente bendecido por ti. Y te ruego, Señor, que venga a tus plantas, tanto Andrés como su esposa, Andresito, y el otro bebé, Señor, la nena. En tus manos los ponemos, oh Padre. También te rogamos de una manera muy especial por la familia de mi hermana Noelia, por su esposo Gerardo, por la vida de su hijo Gerardo, por la vida de Claudia y la vida de Sebastián. Por la vida de toda esta familia, te rogamos, oh Padre, que los tomes en el hueco de tu mano santa y que no los dejes en esta prueba que tienen, Señor. Sácalos avantes. Cuida, Señor, te rogamos, de la vida de nuestra hermana Alicia. Protégela, Padre, en medio de esta pandemia, que ella no esté expuesta y que sea librada de todo contagio. Ella, juntamente con su esposo Salvador Chacón, en tus manos los ponemos. Padre, también la vida de Jorge Gómez, de su esposa, los viajes que llega a hacer a la Ciudad de México. Bendícele ahí en Yautepec, donde él vive. Prospérale, sánale de todo lo que le aqueje, Señor. Cuida a su esposa, cuida de él, de su ministerio, de la obra que tú haces con él. En tus manos los ponemos, oh Padre. Señor, no hemos pasado por alto, ni queremos pasar por alto a nadie. Así que te rogamos por todos y cada uno de los miembros y de los que aún
no son miembros de la congregación de Puerta, que tú los uses para la evangelización. Especialmente, Padre, ponemos en tus manos la vida de Alfredo y de Lorena. Úsalos en la vida de don José, en la familia de don José, el cual ahora está contigo. Usa a Lorena, usa a Alfredo, y que esta nueva familia que están evangelizando para tu gloria sea el motivo que ellos necesitan en su corazón para salir avantes de toda dificultad, de todo problema, Señor. Bendíceles en su negocio también. Ponemos en tus manos la vida de Humberto, la vida de su esposa, la vida de sus hijos, la vida de nuestra hermana Esther, su esposo, sus hijos, la vida de Armando García, la vida de sus hijos, la mamá de sus hijos, sus familias, Señor. En tus manos ponemos a todos ellos. Guárdales, susténtales, guíales. Y también de una manera especial ponemos en tus manos a nuestros hermanos que están en Estados Unidos y a nuestros hermanos que nos ven desde otros lugares, desde Guerrero, a nuestra hermana Rosario. Bendícele a ella, a sus hijos, a su iglesia, a las iglesias de Zihuatanejo, a las iglesias de Guerrero. Padre, en tus manos ponemos también la vida de Armando Flores, su esposa, sus hijos, la vida de mi hermano Nachito, la vida de su esposa, el padre de su esposa, sus familias. Todos mis hermanos y cada uno de los que se congregan en la iglesia, te rogamos, oh buen Padre, que tú les bendigas abundantemente. A nuestra hermana Miriam, a nuestro hermano Humberto, a nuestra hermana Lupita Velasco, bendícele en abundancias. A sus hijitas, bendice a Eva, Señor, en el ministerio juntamente con Charlie de los jóvenes. Bendice a los jóvenes, bendice a Dulce, y también de una manera especial bendice al esposo de nuestra hermana Lupita, Señor. Guárdale en el hueco de tu mano santa y líbrale de cualquier mal. En tus manos lo ponemos, a él y a todos, Señor, mis hermanos, a mi hermana Pili, a mi hermana Anita. Gracias, Señor, porque han participado también del culto. Gracias, Padre, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos amados, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme con la oración. Sé que es un poco larga y créanme que quisiera orar por todos ustedes. Lo hago ya yo personalmente. Públicamente quisiera hacerlo también, pero el tiempo no me alcanza, hermanos, no me alcanza. Les mando un abrazo, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por sus ofrendas, por sus diezmos, por sus talentos, por su servicio. Les pido que estemos orando por el matrimonio de Alfredo Vargas y de su esposa Lore, porque, hermanos, van a ser más atacados en estos tiempos, espiritualmente hablando. Ellos están atendiendo a una familia nueva y ustedes saben, hermanos, que eso es una guerra espiritual. Y les ruego, hermanos, que estemos orando por su matrimonio, que ellos no sean engañados por Satanás, y que ellos estén atentos y que tengan la paciencia y que tengan la inteligencia de Dios para saber de dónde viene cualquier circunstancia. En sus manos, en las manos de Dios ponemos la vida de Alfredo, la vida de Lore, que Dios te use ahí con las mujeres de esta familia, de la familia de don José. Alfredo, Dios te bendiga, te use también a ti, a todos mis hermanos, Dios les bendiga, les mando un abrazo. Hermanos, miren, tristemente les tengo que decir que este mes de septiembre no repartimos ni una sola despensa. No lo hicimos porque no juntamos pues mucho, hermanos.
yo creo que igual le alcanzaría para una despensa. Les invito, hermanos, a que si ustedes pueden apoyarnos, háganlo. Con mi hermana Miriam, háblenle a la hermana Miriam, pónganse de acuerdo con ella. Hay hermanos que en verdad lo necesitan, hay hermanos que están padeciendo realmente necesidad. Mi hermana Pinita ha estado malita, ya se cayó 2 veces. Mi hermana Ramoncita pues vive hasta el cerro. Hay hermanitos que lo necesitan, hermanos, y pues es para ellos, para los que lo necesitan, hermanos, que el Señor provea para las necesidades. Voy a dejar este lugar a mi hermano Ricardo, que él nos dirija en oración a Dios por las ofrendas, y de esta manera pues ya casi estamos terminando este culto del día de hoy. Voy a dejar a mi hermano Ricardo, les pido que oren por Ricardo, por Heidi, porque ustedes saben que también el estar en su casa transmitiendo, pues también hay una guerra también ahí, y pues hermanos, llévennos en sus oraciones. Voy a dejar este lugar a mi hermano Ricardo para que continúe con las ofrendas. Hermanos, leamos la palabra del Señor. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por toda la provisión que has tenido por cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de los hermanos de esta congregación Puerta de Salvación, Señor, porque a pesar de las circunstancias, Señor, hemos tenido alimento en nuestra mesa, Padre, tanto alimento espiritual como alimento físico, Señor. Permítenos, Señor, que cada día de la semana que viene tengamos el sustento en nuestro hogar, Señor, para cubrir nuestras necesidades, y de esta manera también, Señor, poder apoyar a los hermanos que lo necesitan, Señor. Quebranta el corazón de cada uno de los hermanos, Señor. Dispón su corazón, nuestro corazón, Señor, para poder ayudar a quienes lo necesitan, Señor. Para poder apoyarnos entre hermanos, Señor, a aquellos que están padeciendo, Señor, que tienen necesidad en su hogar, Señor. Que no hay suficiente alimento en esa alacena, Señor, para cubrir el día a día en el que estamos viviendo. Padre, permítenos bendecir al hermano, Señor, a través de nuestras ofrendas y diezmos, Señor, y que estos recursos sean administrados para el bien de la iglesia, Señor, para cubrir las necesidades de la iglesia, y si es posible, para ayudar a quienes lo necesitan, Padre. Bendice a aquellos que ministran estos recursos, Señor, dale sabiduría para poder administrarlos, Señor, y bendícenos, Señor, para que siga produciendo en nuestros hogares, Señor, y poder seguir apoyando a cada uno de los hermanos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo cuanto tenemos, Padre, es solamente por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Sigue teniendo esa gracia y misericordia con cada uno de nosotros, Señor, con cada uno de los hermanos de la congregación, y permítenos llegar al siguiente domingo, Señor, sanos y saludables. Te lo pedimos y nos depositamos en el hueco de la mano santa de tu Hijo Jesús, nuestro único Salvador, Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Gracias a nuestro Dios que en su bondad nos presta la vida. Estamos contentos, hermanos, porque Dios nos ha permitido un año más de vida como congregación Puerta de Salvación, y tengo la bendición de invitarlos al culto de aniversario que va a ser el día 1 de noviembre. El detalle es que el 31 de octubre cae en sábado y el día 1 de noviembre es el domingo. Así que vamos a celebrar nuestro aniversario el día 1 de noviembre. Va a ser una presentación, hermanos. Quiero hacer una presentación y no lo puedo hacer yo solo. Necesito de la ayuda de cada uno de ustedes. Lluvia ya subió ahí la convocatoria. Les pido, hermanos, que graben por favor con su celular como familia.
graben unas palabras de felicitación a la congregación Puerta de Salvación. Inclúyanse ustedes y digan: hermanos, yo llegué a la iglesia en tal año por predicación de fulano o por cualquier circunstancia, y bendigo a Dios por la vida de Puerta. Invitamos a nuestros hermanos que están en Estados Unidos también, a nuestros hermanos de Estados Unidos, Lulú Mejía y su esposo, que el Señor Alejandro, que el Señor también mándenos un video, hermanos, hermana Lulú, hermano Alex, mándenos un video también ustedes, hermanos Jorge Gómez, hermano, todos mis hermanos, todos, la familia Belauzarán también, les mandamos un fuerte abrazo a Liz, a Jorge. Dios les siga fortaleciendo. Les invitamos también a mandar por ahí un video. Vamos a dar gracias a nuestro Dios, hermanos. Hemos terminado nuestro culto el día de hoy. Padre, gracias por la vida de cada una de las familias que han estado al pendiente de este culto. En tus manos, Señor, la vida de nuestra hermana Tere, la cual tú has tenido misericordia en guardarla, en sustentarla y en animarla, Señor. Tómala en tus manos, a ella, a su familia, a mi hermano Jorge Vela, a su esposa, a todos mis hermanos, Señor. A todos y a cada uno de mis hermanos, guárdalos en el hueco de tu bendita y santa mano. Que no les haga falta nada, que no les haga falta tu bendición, tu comunión, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos todas tus bondades, Señor. Gracias. Amén. Vamos ahí déjalo, manito, deja esa, la invitación está muy bien. Ahí está la invitación, hermanos. Téngala. Vamos a decir nuestro Salmo 23. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte, de verdad, fuerte abrazo. Gracias por estos momentos que le dedicamos a nuestro Dios. Esperemos que sea así siempre. Le mandamos saludo a nuestra hermana Pili. Que Dios le bendiga abundantemente también. Gracias por felicitar, por desearnos un feliz domingo. A Anita, que estuvieron allí. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a despedirnos con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.